Contanos en números, ahí yo medianamente semblanteé lo que podemos sentir los que cruzamos o transitamos la ciudad de Buenos Aires, pero hablemos de números, Juan Pablo. Sí, no, a ver, básicamente nosotros ahí lo que estamos viendo en materia de recursos de la ciudad es, por un lado, a ver, empezamos por el principio, lo que veníamos viendo en el caso de la ciudad, bueno, y en muchos otros distritos también, pero bueno, ahora estamos hablando de la ciudad, es una caída en materia de recursos propios, o sea, la recaudación propia de la ciudad, una caída muy fuerte en la recaudación de ingresos brutos, ¿sí? Durante los últimos meses, te diría desde principios del año pasado, de mediados del año pasado, más o menos. Para ser más estricto, en el 2023, pero fuerte, el pico, digamos, de la caída fue a mediados del año pasado. Esto es muy importante porque ingresos brutos es, dentro de la estructura tributaria de la ciudad, explica casi el 80% de la recaudación propia que tiene la ciudad. O sea, es realmente un impuesto muy, muy elevado. No muy elevado, digo, en sí, pero, digamos, tiene una ponderación muy, muy grande. Y esto tiene que ver con dos cosas, esta caída de ingresos brutos. La primera, la retracción económica, porque ingresos brutos es un impuesto que está muy vinculado al ¿Con la nivel de actividad? actividad económica, Sí, 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 sí. claro. Y una segunda cuestión medio técnica, pero vale la pena explicarlo, que es la modificación de la política monetaria del Banco Central a nivel nacional impactó en la recaudación de ingresos brutos porque vos tenías hasta este año, vos tenías, si ustedes se acuerdan las letras del Banco Central, Sí. como las de LIC y Ujú. otras, Sí. bueno, esas pagaban ingresos brutos, ¿sí? Por una cuestión normativa, digamos, tenían que pagar ingresos brutos. Cuando el gobierno decide modificar, por otras cuestiones, ¿no?, la política nacional y la administración de liquidez pasa del Banco Central al Tesoro, con las nuevas letras que ahora son del Tesoro Nacional, bueno, dejan de pagar ingresos brutos, con lo cual ahí tenés también una caída importante, digamos, de la recaudación producto de esa modificación, que es algo ajeno a la ciudad, pero bueno, una cuestión normativa. Ahora, esa caída de ingresos brutos, nosotros lo que estamos viendo es que en estos últimos 2 meses se estabilizó, o sea, dejó de caer, vamos a decir. De hecho, cuando uno compara octubre, crece respecto a octubre del año pasado, pero bueno, eso tiene que ver con que octubre del año pasado fue un mes muy malo y entonces te da crecimiento a la comparación interanual, pero en realidad dejó de caer, se estabilizó, pero se estabilizó en un nivel bajo respecto a la recaudación histórica, o sea, quedó bajo, pero no sigue cayendo. En este punto, permitime Eh, interrumpirte, sí, este informe lo que muestra es que lejos está de la baja recaudación, lejos está la responsabilidad del vecino como contribuyente. No es que por culpa del ABL que no pagamos, no, claro, no. está la ciudad de Buenos Aires en un quebranto financiero. Acá estamos hablando concretamente de ingresos brutos y es un impuesto a la actividad, la desaceleración Yeyar, diría Marcelo Bonelli. Es eso lo que está pasando. Sí, exactamente, bien lo decís vos. Además, otra cosa, la ciudad no está en un quebranto, a pesar de esto que estamos hablando, la Claro. ciudad en términos financieros está relativamente holgada, vamos a decir, y tiene que ver con el segundo componente, ¿no? Porque los recursos de la ciudad vos podés medir, por un lado, los recursos propios, que son los impuestos que cobra la ciudad, ingresos brutos, vos nombrás inmobiliario, patente y otros, pero ahí el más importante igual es ingresos brutos, lejos, o sea, es el 80% de todos los tributos propios, y el segundo componente tiene que ver con los recursos de origen nacional, o sea, el dinero que la ciudad recibe de la nación por coparticipación y otros conceptos menores también que ahora vamos a verlos. Sí, te iba a preguntar cómo está ese Pero tema. sí, No, bueno, ¿cómo mal. está? Ah, Ahí viene mal, con una salvedad en el caso de la ciudad. Los recursos de coparticipación en todas las provincias se están viniendo muy mal, se está distribuyendo muy poco. También tiene que ver con cuestión de actividad, porque la coparticipación, recordemos que son
una distribución de impuestos que se cobran nacionalmente, pero se distribuyen a las provincias, como especialmente IVA, el impuesto al valor agregado, y algunos otros más. Entonces, también, cuando hay bajo consumo, se recauda menos, se distribuye menos y por lo tanto cae la coparticipación. Lo que pasa es que esto vos tenés como un combo en donde la coparticipación cae, por esto que estamos hablando, pero al mismo tiempo la nación no distribuye fondos, por ejemplo, para obra pública y demás. Entonces, digamos, termina configurando una situación mala, ¿no? Vos ahí tenés, por ejemplo, solo la coparticipación federal cae 20%, comparado contra el año anterior, en el caso de la ciudad, es un número importante. Aumentan otras partidas, por ejemplo, de financiamiento educativo, pero son menores y otras partidas gruesas caen. En el caso de la ciudad tiene, podríamos decir, la fortuna de que desde septiembre del año pasado, del 24, salió, ustedes saben que la ciudad tiene arrastra un largo conflicto por la transferencia de los servicios de seguridad y cómo se financian esos servicios de seguridad, o sea, la policía, básicamente. Si cuando le transfieren a la policía federal, una gran parte, en realidad, pues la policía federal existe, pero digamos, toda la parte territorial de la policía federal que operaba en la ciudad de Buenos Aires, se la transfieren a la ciudad, ahí es cuando se crea, se unifica con la policía metropolitana y se crea la policía de la ciudad. Estaba la discusión de, bueno, cómo se financia, porque uno cuando transfiere funciones las tiene que transferir con el financiamiento correspondiente. En aquel momento, esto hablamos del 2016, ya van a ser 10 años, lo que se hizo fue aumentar la coparticipación. La ciudad recibe, es medio técnico, pero vale la pena, la ciudad recibe 1,4% de la masa coparticipable, se decidió aumentarlo a 3,75%. Bueno, ahí el problema era además que quedó con un nivel muy alto, entonces después se hizo otros análisis, se dictaminó que eso era un nivel muy alto, obviamente ahí había como una suspicacia, ¿no?, en términos políticos, porque eso fue una decisión de Mauricio Macri cuando recién asumía la reta, pero bueno, todos sabemos que Macri viene de ese distrito, entonces, digamos, había una sospecha de que estaba favoreciendo a la ciudad por encima de otros distritos, siendo presidente de la nación. Y bueno, finalmente se vuelve a ese 1,4 con un excedente, o sea, con una transferencia adicional para compensar los gastos de la policía. La ciudad reclama, ¿no?, un coeficiente de 3,5 es lo que pide la ciudad. La nación dice, no, es menos, es 1,4, hagamos otro, digamos, una transferencia extra para compensar lo de la policía. Y como esto va a la justicia, la Corte Suprema dice, no sé quién tiene razón, o sea, no decido sobre la situación de fondo, pero mientras se decide, lo que dictamina la Corte Suprema es que la nación le transfiera 2,95. O sea, ni 1,4 ni 3,5 llega a ese número de 2,95, no sabemos cómo, nunca explica por qué 2,95 y no 2,90 o 3, no llega a este número medio particular. Y eso se decide entonces finalmente que la ciudad empieza a recibir en septiembre de 2024 el 1,4 que reciben, digamos, que le corresponde, digamos, por coparticipación, y ese 1,55 adicional lo recibe por transferencias directas, digamos, por otro lado, no por la vía de la coparticipación. Juan Pablo. Eso es lo que permite, Sí. ese 1,55 adicional es lo que permite durante el último año compensar la caída de la coparticipación. Por eso digo, en un punto tuvo suerte la ciudad de que ocurrió esto, porque el resto de las provincias les cayó muy fuerte la coparticipación y no hubo compensación. Por el caso de la ciudad, compensó en un sentido, mediante porque justo, digamos, se dio esta situación. En los últimos meses, los últimos 2 meses para ser más preciso, en septiembre y octubre, las transferencias, hay preocupación porque las transferencias por la medida de la Corte Suprema fueron menores a los que deberían haber sido, bastante menores, especialmente en septiembre, y además con un dato adicional que es que en el proyecto de presupuesto del 2026 no está contemplado estas transferencias, como si estaban en el año anterior. Entonces hay cierta preocupación ahí de qué piensa hacer, vamos a decir, el gobierno nacional respecto a este tema,
porque bueno, si cada vez está transfiriendo menos de lo que debería y a eso le sumamos que no lo planifica en la ley, en el proyecto de ley de presupuesto 2026, bueno, hay preocupación de o si lo quieren dejar de pagar o qué piensan hacer, ¿no? Justamente eso te quería consultar, Juan Pablo, desde el gobierno desde el gobierno de la ciudad, me refiero, aseguraron que desde el mes de agosto, como decías vos, hace algunos meses de este año, estos pagos semanales por el 1,55% que decías vos, bueno, comenzaron a ralentizarse, ¿verdad? Y hoy acumula una deuda de Nación para con la ciudad de más de 270.000 millones de pesos. Sí, nosotros, a ver, según los cálculos nuestros, desde julio, en realidad, ya la ciudad empieza a recibir menos de lo que debería. A ver, es como medio complejo porque en realidad vos, la transferencia que manda el acuerdo, ¿qué decía? El acuerdo decía, la Nación le va a transferir a la ciudad todos los viernes, una vez por semana, todos los viernes, 20.000 millones de pesos. ¿Sí? Eso te da más o menos 80.000 millones de pesos por mes, así asumimos que hay 4 viernes, viste que a veces te pueden caer 5 viernes claro. en algunos meses, pero depende, digamos. Pero bueno, la idea es, te transfiero 20.000 millones de pesos por mes y a fin de mes se consolida. O sea, a fin de mes, si falta, te mando lo que falte y si sobra, bueno, te queda cuenta y después te mandaré menos, ¿no? O sea, es esa consolidación. Por eso digo, está bien o es entendible que algunos meses se mande un poco más y un poco menos, porque bueno, está siempre esta consolidación en curso. De hecho, nosotros veíamos que los primeros meses en general se mandaba de más. ¿Sí? Posiblemente ahí hubiera alguna deuda reconocida en el anterior, digamos, reconocida por la Nación. Ahora, desde julio, en julio fue poco igual, pero se mandó un poco menos de lo que correspondía, pero agosto, septiembre y octubre, ya los 3 meses se mandó menos, con la diferencia que año, bueno, la Nación le debe, ¿sí? a la ciudad, con lo cual, bueno, ahí tenés una caída. Hoy la deuda es de 162.000 millones, en realidad vos tenés, los últimos 4 meses acumulan un saldo negativo de 244.000, que creo que es lo que vos nombrabas, pero como la ciudad tenía un saldo positivo, o sea, un crédito, en realidad lo que hoy la deuda, según la estimación que hacemos nosotros, hoy la deuda sería de 162.000 millones de pesos, que igual es un número considerable, despreciable, claro, ¿no? claro. Sí, de hecho, fíjense que, por ejemplo, lo que se cobró de ingresos brutos, o vamos a poner lo que se cobró de coparticipación en este mes, no de la cautelar de la Corte, sino de la coparticipación histórica o tradicional, son 78.500 millones de pesos, o sea que se debe más o menos más del doble de lo que se cobra de coparticipación. Es bastante, sí, es un número interesante. Bueno, de nuevo, la duda de qué va a pasar con este y cuál es la intención. Por eso, que alguno leyó algún portal, los políticos y demás, se ve que el tema de la coparticipación de la ciudad vuelve a estar un poco en agenda, porque hasta es parte de las negociaciones, ¿no? Por votar el presupuesto, digamos, en donde se pide a la Nación que incorpore esta cuestión en el presupuesto. Bueno, ahí hay algunos que dicen que en realidad lo que Nación quiere es forzar a que la Corte decida la cuestión de fondo, ¿no? O sea, terminemos con esto a cautelar de que te paga una parte hasta que se decida la cuestión de fondo. Ya llevamos muchos años que la Corte decida qué es lo que, cómo tiene que ser esto, digamos, de una vez para siempre. Pero bueno, puede ser que sea esa la intención, o puede ser que directamente haya una intención de no pagar, o porque llama la atención que no lo hayan incorporado, ¿no? En la ley de presupuesto especialmente. Porque como son transferencias de la Nación a la ciudad, que no se hacen por vía de la coparticipación, tienen que estar en el presupuesto. Claramente. Juan Pablo, te agradecemos muchísimo la posibilidad de conversar con vos. Ha sido muy amable. Felicitaciones al equipo de CEPA por este informe muy ilustrativo. Muchísimas gracias. Un gusto grande, un abrazo.